o sea, una mayor acidificación, está todo vinculado en el mismo paquete. Ahora, el año pasado, hace casi un año, tuve la oportunidad de participar de una reunión, firmábamos desde, ya voy a entrar más en detalle, desde esta comisión, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, una carta de intención con el Ministerio del Mar de Portugal. Es interesante ver que algunos países tienen Ministerio del Mar. Entonces firmé esta carta con la ministra del Mar en Lisboa, porque además se cumplían 500 años de la zarpada de Fernando de Magallanes en su vuelta alrededor del mundo. Y en Lisboa, algunos quizás hayan tenido la oportunidad, pero a mí me hicieron hacer una recorrida, y primero pasamos en lo que ven a la izquierda, es un monumento que yo llamo Monumento a los Descubrimientos o Monumento a los Navegantes. Y le puse como título arriba Océano, porque la semana pasada también un colega, hablando de este monumento, decía, ustedes fíjense lo que es un país con neta conciencia marítima. En este monumento, que es un buque, lo que uno ve es que el buque está lanzado hacia adelante y hacia arriba. ¿Ah? Ellos están lanzándose hacia el mar. Y toda esta gente que uno ve en ese plano inclinado, eran todos estos descubridores, era toda la sociedad. Entonces ahí uno va a encontrar artistas, va a encontrar trabajadores, va a encontrar religiosos, va a encontrar militares, va a encontrar científicos, pensadores. Es toda la sociedad montada en una decisión, en este concepto de país marítimo, de país oceánico. Ese está en ese monumento. Y es parte de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entender cuál es nuestro vínculo con el océano y cómo el océano es la fuente primordial de sustento de la vida en este planeta, incluyendo la nuestra. Muy cerca de este monumento, verán ahí en la derecha de la imagen, está la Torre de Belén. Y ahí puse oceanografía, como decía en la presentación Miguel Hernández. Yo soy licenciado en oceanografía, entonces yo tengo que confesar que durante muchos años, cuando tenía que dar algunas clases de oceanografía en la Antártida, siempre explicaba por qué la oceanografía y tenía argumentos muy elegantes y convincentes de por qué necesitábamos la oceanografía, hasta que después de muchos años de dar esa clase, un día confesé, pero miren, en realidad la oceanografía es un trastorno obsesivo compulsivo. Somos gente que tenemos la necesidad de entender qué pasa con el océano. No nos podemos sustraer. Estamos perdidos para la vida social. Cuando vamos a la playa, llegamos al mar con la familia de vacaciones, no estamos viendo la playa, estamos mirando la ola, estamos mirando el agua y estamos tratando de ver si estamos en un momento de pleamar o de bajamar. Vemos pasar una gaviota que está planeando sin aletear y decimos, viento 25 nudos. Entonces, esto de que les digo que es casi un trastorno obsesivo compulsivo, me pasó cuando llegué ahí a la Torre de Belén. Todo el mundo, los turistas miraban la Torre de Belén. Verán que abajo, antes de llegar al agua, hay unas marcas un poquito más oscuras, más marrones en la torre. Estaba con este colega, él es geólogo y geofísico, y cuando vi la torre, mi primera pregunta fue, la amplitud de marea es más o menos 1,5 metros, ¿no? Yo no estaba viendo el monumento, yo estaba viendo la marca en el agua y sacando la cuenta de más o menos cómo era el régimen de marea. Ese es el problema que tenemos, la diferencia entre océano, oceanografía. Dedicamos nuestra vida a tratar de entender qué es lo que pasa y tratar de predecirlo. Y algunos son más ambiciosos, tratan de manejarlo. Ahora, yendo un poco a nuestra evolución, a mí me gusta buscar estas imágenes para explicar que a lo largo del tiempo nosotros en las ciencias del mar hemos pasado de, por ejemplo, de explorar, pasamos a conocer. Y de conocer, dimos el próximo paso fue predecir. Y esto viene atado con otros aspectos. Pues, en una cuestión de tecnología, durante muchísimos años nosotros nos manejamos con equipos que eran mecánicos. Cuando pongo modo diferido era porque nosotros salíamos a trabajar, hacíamos el trabajo de campo, podíamos esperar 1 año, 2 años a que se publicaran los resultados y ahí empezar a entender los procesos que se daban en el océano. O sea que trabajábamos en modo diferido. Después pasamos a tener equipos que nos permitieron alta resolución,
¿Por qué digo alta resolución? Porque en la época de los equipos mecánicos trabajábamos a determinadas profundidades, no sabíamos qué pasaba en forma continua en la columna de agua. Al tomar la alta resolución podíamos ver centímetro a centímetro y empezamos a encontrar procesos que antes desconocíamos. En tiempo casi real, porque las cosas se hicieron más rápidas, ya teníamos computadoras que eran más ágiles, teníamos equipos descartables. Y el próximo paso, que es donde nos encontramos hoy día, es plataformas no tripuladas. Plataformas no tripuladas en superficie, submarinas, autónomas, modelos numéricos que nos permiten hacer predicciones. Tenemos el dato en tiempo real. Ahora directamente las plataformas la transmiten a un satélite y nos llega. Y después pasamos a tener otro problema, que es manejar Big Data. Lo que antes esperábamos las planillas al cabo de un par de años, ahora tenemos en tiempo real una cantidad enorme de datos. Y por otro lado pasamos de las ansias de descubrimiento a compartir y difundir el conocimiento. Y finalmente nos encontramos en una etapa donde nuestro trabajo también, que es fundamental, es el apoyo a la toma de decisiones y a la definición de políticas. Ustedes seguramente han escuchado todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030, un compromiso asumido por todos los países en el año 2015, donde se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos 17 acá están representados, en realidad se basan, si me permiten, en una capa que es fundamental, que es esta parte de la biosfera, donde tenemos la vida debajo del mar, o el ODS, y discúlpenme la sigla, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que es específico de océanos, el 15, que es para la vida en tierra, el 13, que es acción para cambio climático, y el siguiente, que es para aguas limpias. ¿Por qué pongo esto y por qué digo esto? Discúlpenme que me adelanté estamos poniendo la base de la subsistencia de la humanidad. Y cómo lograr que nosotros vivamos de manera sostenible, sin romper este sistema de soporte, y eso lo llevamos a los objetivos que hacen a la sociedad o a la economía, y el 17 es la integración de todos estos aspectos. Pero ¿cómo llegamos a cumplir con estos objetivos? Pues es muy lindo ponerse objetivos y metas, pero también tienen que ser realizables. El tema es que cuando llegamos al océano nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué hacemos con el océano? Y en realidad, aquí, a manera de síntesis, yo les podría decir que lo que está en juego con el océano es la vida, la nuestra y la de toda la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos, como les mencionaba, si el océano genera, como por caso, el 50% del oxígeno respirable, ese es parte de un servicio ecosistémico, eso lo estamos aprovechando. También tenemos, hay casos de manglares o determinadas especies vegetales que absorben el CO2, lo fijan, para que no entre al agua, entonces estamos evitando el tema de acidificación. Eso también es un servicio ecosistémico. La defensa que generan también algunos ecosistemas costeros para evitar inundaciones o mayores riesgos por eventos. Eso es parte de un servicio ecosistémico, eso también está en juego. El ambiente, por supuesto. Vamos a entrar ahora un poco más en detalle. Pero tenemos graves problemas, no solo por la temperatura y la desoxigenación y la acidificación, también podremos hablar de efectos como el que generan los plásticos en el agua y cuál es ese efecto sobre el ecosistema y sobre nosotros, los metales pesados, los hidrocarburos, etc. Hay cuestiones de propiedad. Tenemos beneficios por tener el océano, por poder aprovecharlo para la industria, para el turismo, para la recreación. Es una fuente de trabajo, no solo la pesca. Lo mencionaba también el aprovechamiento energético, el transporte, como decía recién, el turismo. Eso genera ingresos y eso también genera impuestos.
Todo eso es lo que está en juego cuando pensamos cuál es nuestro vínculo con el océano. Un trabajo relativamente reciente, y estos números se están revisando, pero es de World Wildlife Fund, de un reporte del año 2015, dice que los bienes del océano serían equivalentes a, esto está puesto en términos ingleses, en 24 trillones de dólares, o sea, 24.000 billones de dólares. Ahora, si tomáramos lo que produce el océano, los servicios que nos da, y los valorizáramos de alguna manera, este reporte de World Wildlife Fund dice que lo que sería el Producto Bruto Interno del océano es equivalente a, bueno, nuevamente en inglés, 2.5 trillones, o sea, 2.500 billones, con B larga, 2.500 billones de dólares. Y convierte al océano en la séptima economía del mundo. Entonces, cuando uno mira esto y sabiendo que buena parte de ese producto bruto del océano es dependiente de un océano saludable, me dice, bueno, en realidad es un buen negocio, deberíamos cuidarlo. Lo que también es cierto es que el nivel de inversión que se hace para observar, monitorear y entender el océano es excesivamente bajo comparado con lo que genera. No tenemos ni el 1% de ese Producto Bruto invertido en observación, ciencia, conocimiento, difusión. Entonces estamos llegando al concepto de que el océano es una fuente de riqueza social y económica. Representa aproximadamente un 5% del Producto Bruto Global. Es el lugar por donde se transporta del orden del 90% del comercio internacional. El 44% de la población humana se ubica en zonas costeras. Y se calcula que de acá a 5 años, para 2025, podría ser un 75%. Esas poblaciones costeras también están asociadas, por ejemplo, a pesca artesanal, pesca de subsistencia, turismo, pero también están asociados a riesgos provenientes de los océanos, eventos extremos, tormentas severas, y todo eso impacta sobre población costera. También está el tema de aprovechamiento de recursos, el uso del agua y la descarga de las aguas usadas por las poblaciones costeras. Como les mencionaba, también el océano genera proteínas para del orden 4.200 millones de personas. Genera solo en pesca y acuicultura 180 millones de puestos de trabajo. Es sede y fuente de ingresos para industria naviera, gas, petróleo, energía, turismo. Lo interesante es preguntarse por qué lo veníamos desatendiendo, ¿no? Si ustedes me preguntan cuáles son los principales problemas, y sin entrar en fórmulas y detalles, acá hay una breve selección. En las imágenes de arriba, las dos primeras son curvas en la de arriba a la izquierda, tenemos una curva que está sombreada en gris, que está la generación de CO2 a nivel global. Y abajo hay distintas curvas de absorción del CO2, sea que sea absorción oceánica, en tierra o que queda en la atmósfera. Un problema que estamos teniendo es que hay un desequilibrio entre lo que se genera y lo que podemos contar que está absorbido. Hay algo que está faltando y eso porque tampoco tenemos adecuado monitoreo. Pero esto también, como decía yo hace unos minutos, se ve favorecido por el calentamiento del océano. Y ese calentamiento uno puede decir, bueno, es muy importante, y no, en algunos lugares se ha visto en una década que pudo haber habido o que hay una variación de 0,2 grados, 0,3 grados centígrados, o Celsius, perdón. Entonces uno dice, bueno, en realidad no es tanto. Bueno, ahí los desafío a preguntarles, a ver,
Si ustedes ponen a calentar un recipiente con agua, una pava con agua, ¿cuánto tarda en hervir? Bueno, ahora piensen en el volumen del océano, que ocupa el 71% de la superficie de la Tierra, y planteémonos cuánta energía requiere modificar todo eso en 0,3 grados Celsius. Es muchísima energía la que está entrando. Ahora, ese aumento de temperatura, asociado también con aumento de temperatura atmosférica, estamos hablando de cambio climático, habitualmente uno dice, bueno, está cambiando el nivel medio del mar porque hay un derretimiento de los polos. Sí, es cierto que hay un derretimiento de los polos, pero también es una cuestión física que al calentar el agua se expande. Es una expansión térmica. Entonces es una combinación de derretimiento de casquetes polares más expansión térmica, lo que genera lo que vemos en la imagen de arriba a la derecha, que son tendencias de variación de nivel medio del mar. Donde ven manchas rojas es que ahí está aumentando. Y el rojo más intenso es 10 milímetros por año. En azul es una disminución, y son pocos los lugares que están en azul, y en amarillo sigue siendo un incremento que puede estar alrededor de los 2 milímetros por año. No parece mucho siempre y cuando estemos en una zona costera donde no nos vemos directamente afectados. Hay pequeños estados insulares donde 50 centímetros significa que le queda el aeropuerto bajo el agua. Hay lugares como Miami, donde se preguntan seriamente si las obras que han construido van a sobrevivir los cambios en el nivel medio del mar. Y ya están teniendo problemas en determinadas tormentas en la ciudad de Miami, porque las bocas de tormenta, en vez de absorber el agua, terminan siendo surgencias de agua, por diferencias de nivel. Abajo a la izquierda lo que ven es el problema, las curvas de desoxigenación. Es un proceso donde vamos perdiendo oxígeno en las zonas costeras o en mar abierto. En celeste están sombreadas las zonas oceánicas, en rojo están marcadas las zonas costeras, y esto también uno lo puede asociar con descargas de nutrientes que vienen de actividad humana, ya sean aguas cloacales, nutrientes que vienen del campo, vienen por el deslave, por las lluvias. Todo eso entra en el curso de agua, es tomado por los organismos, en ese proceso se consume oxígeno y puede terminar en problemas de desoxigenación del océano. Abajo al medio tienen otro problemita, los plásticos en el ambiente marino. Y ahí podemos encontrar de todo. Los plásticos nos podemos referir a desde las redes de pesca que se rompen y quedan en el agua, a botellas, a sorbetes, a bolsas de plástico, bolsas de residuo, pero también tenemos otros problemas, porque tenemos desde los macroplásticos a los microplásticos y nanoplásticos. Yo me quedé sorprendido, yo reconozco que no lo había pensado, pero hace un par de años en una reunión alguien me preguntó, o nos preguntó a la audiencia, si sabíamos a dónde iba a parar el desgaste de los neumáticos de nuestros autos. Y la realidad es que yo no lo había pensado. Nuestros neumáticos se van gastando. Y resulta que ese desgaste, ese neumático, ese caucho, ese plástico que tenemos en los neumáticos, después la lluvia lo lleva a la boca de tormenta, entra a las descargas pluviales, termina en los cursos de agua y es parte de los microplásticos que tenemos en el agua. También podríamos preguntarnos cuando decidimos hacer una renovación en nuestras casas, llamamos al pintor, y el pintor pinta una pared con blanco y dice, no, pero la otra quiero que la pinte de otro color, entonces va y lava el rodillo. ¿Y a dónde va a parar el agua con pintura? Y la pintura tiene microplásticos. Y nuevamente volvimos al agua. Y es así como en algunas muestras tomadas en un proyecto internacional en el Índico hace un par de años, con una red que es como un filtro, con una malla muy finita, una red de plancton, de nanoplancton, el 50% de la muestra obtenida, el resultado fue que era no orgánica. O sea, básicamente, la mitad de la muestra era plástico. La otra mitad era microplancton. Y lo que también uno tiene que tener en cuenta es que hay peces que cuando abren la boca se están comiendo ese plástico y después lo terminan acumulando y llega a nosotros nuevamente.
Lo que me lleva a la última imagen abajo a la derecha. Otro problema que tenemos. Pesca ilegal, pesca no reportada, pesca no regulada. Y ese es un problema serio de sobreexplotación de pesquerías. Entonces, cuando vamos a mirar, se habla mucho de los efectos del cambio climático. Les tengo que pedir disculpas, algunas de las imágenes tienen el texto en inglés, no tenía la posibilidad de editarlas. Esto es parte de un reporte que se presentó en septiembre del año pasado, el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, sobre cambio climático en el océano de la criosfera. Entonces lo que estamos viendo son efectos y consecuencias de lo que les venía comentando. En este cambio climático tenemos generación de dióxido de carbono que va a parar al agua, entonces aumentamos la cantidad de dióxido de carbono que termina en una disminución del pH o lo que habíamos llamado el proceso de acidificación. Tenemos un derretimiento de casquetes polares que nos termina dando más agua líquida que va a parar al océano, y ahí tenemos modificación del nivel del mar. Pero también tenemos un aumento de temperatura, que como les decía, con esta expansión térmica también genera un aumento en el nivel del mar, pero tiene otros factores asociados. Esos cambios, esos aumentos de temperatura también inducen modificaciones en la circulación dentro del océano. Las corrientes empiezan a tomar caminos ligeramente distintos. Esos aumentos de temperatura también tienen como efecto la generación de ondas de calor. Tuvimos algunas intensas hace un año y medio, por ejemplo acá en el Atlántico Sudoccidental, frente a lo que sería Uruguay y Argentina, en la zona común de pesca, un aumento interesante de temperatura que después logró bajar, pero mientras estuvo ese aumento de temperatura en la columna de agua, hubo especies que, no estando cómodas con esos niveles de temperatura, optaron por ir al lugar donde se sentían más cómodas, que tuvo un efecto directo sobre la captura de pesca, por ejemplo. Y eso está pasando cada vez más seguido. Y el otro problema es la desoxigenación. Estos aumentos de temperatura también favorecen ciertos procesos químicos. Si a eso le sumamos la actividad humana con descargas directas de nutrientes, entonces lo que estamos favoreciendo es la desoxigenación del océano o de la columna de agua. El problema que encontramos también con este calentamiento del océano es que antes se pensaba que eran las capas superficiales, hasta que pudimos monitorear con mejor resolución, no digo toda la columna de agua, porque eso no lo tenemos, pero sí fuimos más profundo, y al lograr tener series de tiempo relativamente largas, vimos que también había aumentos de temperatura dentro del océano. No era solo la superficie donde daba el sol, sino que el problema ya está entrando a la columna del océano. Algo que tienen que tener en cuenta también: los tiempos de reacción del océano son muy lentos. Entonces, si paramos las acciones hoy, los efectos van a seguir. No es inmediato, tiene su inercia. Pero si los paramos, el daño también puede llegar a ser irremediable. O sea, estamos tratando de ver dónde están esos puntos de no retorno, dónde están los puntos de inflexión donde algo ya pasa de lo razonable, pasa de lo que puede tener una marcha atrás y no va a haber más remedio, hemos modificado parte del ambiente. El rol del océano en el cambio climático, como les decía, el océano en alguna medida vendría a ser el gran mediador del cambio climático. Entonces tenemos, en lo que hace a calor, absorbe el 93% del exceso de calor. En dióxido de carbono está absorbiendo 43% del exceso de dióxido de carbono que deriva en el proceso de acidificación. Y el agua más la temperatura, y el agua va todo el océano, más el calentamiento, es lo que nos da los cambios de nivel medio.
Estas son algunas curvas con series temporales que van, el de la izquierda, desde 1990 hasta 2018, en emisiones de CO2, principalmente por combustión de uso de combustibles fósiles, combustibles sólidos pero fósiles, y a la derecha son grupos de escenarios de emisiones y contenido de CO2 en función de otro tipo de escenarios que son de calentamiento global. Y esto uno puede decir, bueno, es para alarmarse. Podría ser, yo prefiero ser más positivo y decir, esto es para tenerlo en cuenta, entonces que podamos ser un poco más racionales en la forma que manejamos nuestros recursos si queremos seguir estando acá. Y si queremos dejar algo para quienes nos siguen. Entonces podemos elegir lo que sea, podemos comer todos los pollos del gallinero hoy, pero vamos a saber que mañana no va a haber comida. Entonces, ¿por qué no tratamos de tomar algún paso que convierta nuestro desarrollo en algo sostenible, sabiendo que si no lo tenemos en cuenta, podemos quebrar el sistema? Esto fue graciosamente compartido por una colega colombiana. Son muestras del Caribe colombiano, de algunas imágenes que obtuvieron con equipos remotos. Entonces, arriba a la izquierda van a ver un tenedor de plástico en el fondo a 2.565 metros de profundidad. Al lado, una bolsa de plástico, profundidad 1.180 metros. Le sigue un sorbete, 1.182 metros de profundidad. Un guante, 556 metros de profundidad. Una etiqueta de una botella de agua a 1.715 metros. Una lata de gaseosa, 2.360 metros. Una bolsa de plástico a 558 metros de profundidad. Una botella de plástico a 1.572 metros. Un pañal a 2.090 metros de profundidad. Un jarro de vidrio, 2.267. Una alfombra, 2.565 metros. Y una botella de vidrio, 2.560 metros de profundidad. Que no lo veamos no significa que no está. En una reunión de esta Comisión Oceanográfica Intergubernamental tuvimos oportunidad, cuando terminamos nuestra reunión ejecutiva, una reunión relativamente informal con una serie de delegaciones permanentes ante la UNESCO de un grupo que se llama Los Amigos del Océano. Entonces alguien preguntó por esta noticia que trascendía mucho de estos parches o lugares con gran cantidad de basura en el Pacífico. Uno decía, es cierto que se puede ver desde las imágenes satelitales, que tiene el tamaño del estado de Texas. Y sí, bueno, sí, puede ser que tenga el tamaño del estado de Texas, porque como es la circulación del océano, hay una parte donde la corriente no es intensa y va quedando, se va juntando la basura ahí. Dice, pero es cierto que cada vez hay menos. No, mire, en realidad no desaparece, en algún lugar está. No estará en superficie, pero quédese tranquilo, que si no está en la columna de agua va a quedar en el fondo. Desaparecer no desaparece. Y esto es lo que vemos acá. Entonces uno piensa, ¿puede ser tan terrible? Bueno, pero si llegamos a 2.000 metros de profundidad y encontramos un pañal entero, algo está pasando. Otro ejemplo de para qué nos sirve la oceanografía. Ustedes recordarán que el año pasado fue noticia la aparición de manchas de petróleo en las costas de Brasil, del nordeste de Brasil. Lo que yo recuerdo que cuando surgen las primeras noticias, mi director me pregunta, ¿qué está pasando? Digo, mirá, teniendo en cuenta la distribución que está teniendo las manchas, esto daría la sensación de que fue un derrame desde algún buque, pero desde afuera, porque no era en un solo punto, sino que se estaba esparciendo por varios lugares de la playa y seguía avanzando, pero no sabían dónde se había originado. Unos días más tarde, un grupo de investigadores, incluyendo investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, publicaron este trabajo donde hicieron un modelo numérico
tratando de ir hacia atrás en el tiempo, desde los lugares donde encontraron las manchas y dónde se podrían haber originado. Entonces, es lo que algunos llaman en inglés un gráfico de spaghetti, el spaghetti plot. Los puntos que ven en marrón a la derecha serían posibles puntos de origen de manchas que recorren una trayectoria durante un cierto tiempo para terminar en las costas. Pero lo que están viendo, era lo que tenía mucha lógica también, es una cuestión de circulación general permanente. Es una circulación que tenemos alrededor del Ecuador, que al llegar a las costas de Brasil, hay una rama que se va hacia el norte y otra que va hacia el sur, y ese que va hacia el sur es una de las que genera la corriente de Brasil, que termina llegando hasta nuestras costas. Pero bueno, en alguna manera es como desde la oceanografía podemos devolver algo a la sociedad. Es un poco el retorno de la inversión en la investigación y en el monitoreo y en las observaciones. Poder empezar a dar explicaciones de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría ocurrir con este petróleo, para poder tomar decisiones informadas. Ahora, también hay otros problemas que nos ocupan, que es algo que podemos decir son intereses marítimos, algo que estamos muy acostumbrados a decir aquí en Argentina, hablamos de intereses marítimos. También hay quienes lo llaman cultura oceánica. En inglés el término que se ha acuñado es Ocean Literacy, que a mí mucho no me gusta porque me parece un poco violento, porque Ocean Literacy, la traducción literal vendría a ser algo así como alfabetización oceánica, y a mí no me gusta eso porque parece que le estoy diciendo a la gente que es un alfabeta en términos de océano. Entonces prefiero hablar de intereses marítimos o de cultura. Lo que están viendo, por ejemplo, es dos aspectos fundamentales. Abajo, a la izquierda, donde ven la ola y las palmeras, y un texto en un idioma que puede ser un poco familiar, no es familiar para mí, pero le puedo decir que es de Bali, y era un anuncio de que había una serie de comunidades que ahora estaban catalogadas como preparadas contra tsunamis. Básicamente es un trabajo de capacitación, de difusión, para que la comunidad entienda cómo reaccionar ante una alerta de tsunami. Cuando están preparados, entonces uno puede decir que tenemos una comunidad preparada contra tsunami. Es parte del trabajo. Uno, desde la ciencia, puede llegar a la comunicación para devolverla a la comunidad. Lo que ven arriba es un cartel en la playa de corrientes intensas y está asociado con otro cartel de otra playa que está a la derecha. Yo creo que nos ha pasado a todos cuando éramos chicos y teníamos la oportunidad de ir de vacaciones al mar, que nos decían, no vayas por ahí que el mar está tirando para adentro. Anda con cuidado porque el mar tira mucho hoy. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Y puesto en términos muy simples. Cuando viene la ola, la ola es energía que se va transmitiendo. Cuando llega la ola y rompe en la playa, esa energía, una parte se disipa en la playa y el resto vuelve. ¿Cómo vuelve esa energía? En la forma de una corriente, y se empiezan a generar celdas de circulación. Hay una parte de esa celda donde se unen dos celdas y la corriente tira hacia adentro, y cuando voy al otro extremo de la celda, la corriente me lleva hacia tierra. Lo que a veces fallamos en explicar es esto, en estas corrientes, en estas celdas de circulación. Pero hay determinados países donde, conscientes de este problema, ponen carteles para los bañistas. Dice, corrientes intensas, o por ejemplo, cartel como el que tenemos a la derecha. Dice, bueno, hay una corriente, la celda esta tiene una corriente que lo va a tirar para adentro. ¿Cómo es el escape? No nade en contra de la corriente, vaya para el costado. Córrase el chorro de corriente y va a poder volver. Hace muchos años, antes de ir a una reunión nuevamente de esta comisión, la COI, de mesa directiva, yo en esa época era vicepresidente para América Latina y el Caribe, entonces tenía la costumbre de, en esta reunión de mesa directiva, que éramos 6 personas nada más, le preguntaba a todos los puntos focales de América Latina y el Caribe si tenían algún tema que quisieran que yo llevara a la mesa y para representarlos. Entonces, un funcionario de un país X de nuestra región me mandó un mensaje de que después de haber hecho algunas consultas en el país, llegó a la conclusión de que la COI, la COI, tenía que hacer algo porque ellos estaban muy alarmados por el incremento de casos de ahogamientos de bañistas en sus playas.
Y mi primera reacción fue, esta persona no entiende lo que hacemos. Voy a la reunión, comento, miren, me pasó esto, mandé el mensaje, esta persona me contestó así. Y todos se rieron. Y digo, sí, yo reaccioné igual. Hasta que me di cuenta que la culpa es nuestra. Porque nosotros sabemos cómo funcionan estas celdas de circulación y cuál es el riesgo. Si nosotros no somos capaces de transmitir el mensaje y la gente se ahoga, la culpa es nuestra. Nosotros deberíamos hacer algo. Tristemente, en enero, no de este año, en enero del año pasado, estábamos en una cena con el embajador de Noruega, y en el exterior, comento esta historia, le digo, ¿sabe qué es triste? Que hace 2 semanas teníamos una noticia en los diarios que un turista argentino que estaba de vacaciones en Chile, en una playa que no tenía guardavidas, por rescatar a su hijo de 8 años que se lo estaba llevando al mar para adentro, logró rescatar al hijo, pero él murió ahogado. Se siguen pasando los años y nosotros no resolvemos un problema que lo único que requiere es un poco de conciencia y carteles que sepan explicar cuál es la situación. También eso es parte de la oceanografía, también es parte de nuestro vínculo con el océano. ¿Por qué? Porque no lo entendimos y no era tan difícil. Hay otro aspecto que es muy interesante, que es la bioprospección marina y el uso de recursos genéticos. Lo que ven a la derecha es una fumarola submarina. Hay lugares donde hay fugas de gases a muy alta temperatura y hay un desarrollo de vida alrededor. Y hay algunas bacterias que son quimiosintéticas en vez de fotosintéticas. O sea, sobreviven y generan energía a través de reacciones químicas. Y lo que se ha detectado y que se está usando es que muchos de estos organismos, en particular los que viven en estas zonas con alta temperatura, con muchos sulfuros, se puede abrir la cadena de ADN y aprovechar parte de ese material genético. Y lo mismo ocurre con ciertos peces. Entonces uno se va a encontrar con cada vez una lista más larga de compuestos que se sacan de material genético marino para hacer productos medicinales antibacteriales, antiinflamatorios, neuroprotectores, antiparasitarios, agentes antivirales, oncológicos, analgésicos, antimicrobiales, antimalaria. Y todo eso viene de material genético marino. Esto que les voy a mostrar ahora es algo que lo sabemos hace muchos años, pero quizás lo sabemos nosotros y nunca lo transmitimos correctamente. Ustedes saben que en el norte del Atlántico, el agua en superficie transfiere calor a la atmósfera. Se dice que esta transferencia de calor es lo que permite, por ejemplo, que se puedan cultivar frutillas en Suecia. Ahora, al liberar ese calor, el agua se hace más fría, al hacerse más fría se hace más densa, y empieza a circular en este camino celeste, se va profundizando y circula hacia el sur. Cuando llega a latitudes antárticas, entra en un ciclo alrededor de Antártida, y después tiene desprendimientos hacia el Índico y hacia el Pacífico. Y después esa agua llega otra vez a superficie, y ahí se va calentando, y vuelve en su camino y cierra el ciclo en lo que llamamos una cinta transportadora. ¿Sí? Este es un proceso muy importante y es lo que hace que uno pueda también moderar el clima global. Todos recordarán, me imagino, una película que era El día después de mañana, que hablaba de una tormenta muy intensa que generaba esta gran ola que invadía la ciudad de Manhattan y estaba todo congelado. Bueno, esto parte del concepto que uno puede interrumpir esta cinta transportadora, por lo tanto, el agua caliente ya no transfiere tanto calor o rompo esta circulación para mantener los ciclos, con lo cual puedo desequilibrar el clima en términos de atmósfera y tener tormentas más intensas, por ejemplo. Ahora estamos entrando en la temporada de huracanes en el hemisferio norte y una condición fundamental para que una tormenta tropical derive en huracán es encontrarse con temperatura de superficie del agua de mar que supere determinado valor. Entonces, cuanto más caliente está el agua, mayor velocidad va a tomar ese giro y va a pasar de tormenta tropical a huracán, y cuanto más caliente esté el agua,
más fuerza va a tener el huracán. 1, 2, fuerza 5, depende de eso. Ahora, y en esto le pido disculpas, este texto lo encontré en francés, pero acá lo que dice, lo que veíamos recién, esta circulación en rojo, es parte de lo que se llama la corriente del Golfo. Pasa por el Golfo de México, recorre las costas de Estados Unidos y después cruza hacia Europa. Entonces el texto dice que la corriente del Golfo, sí como estamos viendo, bueno, que en realidad circula a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora. Ahora, si como estamos encontrando su velocidad y dirección se modifican, el clima en Europa será sujeto a perturbaciones cuyas consecuencias no podríamos calcular. Es muy, muy expresivo, ¿no? Muy directo este texto. Y el tema es que esto no es parte de ese informe del panel intergubernamental de cambio climático que les mencioné de septiembre del año pasado. Eso es parte de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, publicado en 1869. Entonces, uno se pregunta, ¿qué fue lo que hicimos mal en 150 años? Porque todos van a recordar a Julio Verne, muchos habrán leído 20.000 leguas de viaje submarino, todos recuerdan al Capitán Nemo, todos recuerdan al Nautilus. Yo creo que son pocos los que recuerdan el hecho de que Julio Verne hizo una gran descripción de la topografía de los océanos Índico, Pacífico, Atlántico, las temperaturas, las corrientes, la fauna, la flora y temas de cambio climático. Lo que estamos teniendo es un problema de comunicación. Entonces, cuando uno piensa, si decimos que el océano es nuestro principal sustento de la vida en este planeta, si sabemos que modera el clima, que nos da de comer, que nos permite transportar nuestras mercancías, ¿cómo es que no podemos tener esto en cuenta? Si nos lo vienen diciendo. ¿O será que no fuimos suficientemente buenos en pasar el mensaje? En términos de oceanografía, esta es una imagen bastante simpática. 1874, esta era parte de los tripulantes de un buque británico, el Challenger, que hizo una navegación alrededor del mundo que le llevó aproximadamente 3 años y es considerada la primera campaña oceanográfica global. La menciono porque en aquel entonces había un gran interés por conocer el océano, pero también justo decir que buena parte de ese interés tenía un sentido práctico. En aquel momento las ciencias del mar lo que estaban eran orientadas a conocer y entender las corrientes, las mareas y los factores que podían afectar la navegación. O sea, yo quería saber cómo llegar de un puerto a otro, cómo entrar a un puerto, cuándo no entrar, cuándo podía salir de un puerto. Era muy práctico. Es más o menos casi contemporáneo con el libro de Julio Verne, pero era muy incipiente y a diferencia de la revolución científica, las ciencias del mar tuvieron un desarrollo tardío con respecto a otras disciplinas. O sea, en realidad nosotros empezamos por el laboratorio y sí, era un poco el Frankenstein de la historia. Era un poco raro, pero ahora yo les voy a hacer una pregunta a ver qué imagen les viene a la mente. Pero como todos arrancamos por el laboratorio hasta que logramos hacer el trabajo de campo. Y luego ese trabajo de campo se fue tecnificando. Y después llegamos a, como indicaba yo en una diapositiva previa, a un nivel de tecnificación tal que llegamos al punto en que casi podríamos trabajar desde la oficina sin tener que ir al campo. Lo que nos está generando un problema de otro calibre. Es tener algunos, no todos, pero algunos jóvenes profesionales que acostumbrados a centrarse en la oficina, recibir vía internet o vía satélite los datos en tiempo cuasi real, están alejados de la realidad del terreno. Entonces empiezan a pretender cosas que prácticamente no se pueden realizar, pero no lo saben porque nunca estuvieron afuera tratando de hacerlo. Piensan que simplemente lo bajo de un servidor y ahí están todas las respuestas. Ahora, esto también
me causó gracia ahora cuando les mencionaba el desarrollo tardío de la ciencia del mar con respecto a otras disciplinas. Estos son resultados de un estudio sociológico ya fines de los 50, de 1957. Entonces, pensando en el investigador, el científico. Entonces, este trabajo dice que en el científico, los aspectos que aparecen siempre es que es un hombre y los dibujos que ven a los costados no son de 1957, son buscados en internet recientemente. Dice, siempre es un hombre, siempre es de edad mediana o avanzada, rara vez es joven. Siempre tiene una bata blanca y siempre tiene gafas. Con cierta frecuencia tiene barba, es desalineado y despreocupado por su aspecto físico, es alto y flaco o bajo y gordo, y casi siempre está despeinado. Entre los aspectos positivos, la imagen que hay de un científico es que es muy inteligente y estudioso, gran conocedor de su trabajo, apasionado, metódico y sistémico, aunque a veces hasta extremos obsesivos, y altruista y desinteresado. Y entre los aspectos negativos es que está encerrado en su laboratorio y aislado del mundo, sin otras ocupaciones ni vida social o familia. Sus conocimientos son secretos y solo pueden ser comprendidos por unos pocos a su altura, y es obsesivo. Esa imagen general que hay del científico tiene muchos errores. La verdad que yo se los confieso, los científicos son personas normales. Son personas normales que quieren llegar a fin de mes, que tienen sus deudas, que tienen sus preocupaciones, que tienen su familia, que tienen sus bajezas y sus celos y sus vergüenzas como cualquier otra persona, y no tienen respuestas a todas las preguntas. Pero eso fue cambiando en el sentido de que se trata de llegar a la comunidad para explicar qué es lo que significa y qué beneficio se obtiene a partir de lo que se hace en la ciencia. Es tratar de llegar a la sociedad. Uno no puede vivir aislado. Esto me lleva, yo les iba a decir, le iba a hacer una consulta, porque normalmente uno ve todo esto, el científico está en un laboratorio o está con tubo de ensayo, con matraces o elementos extraños de observación. Ustedes pensarán, sí, es normalmente la imagen que tenemos de un científico. Yo les hago esta pregunta, no le pido que me la contesten ahora, pero ¿cuál es su imagen de un marinero? Yo me atrevería a pensar que a la mayoría no se está imaginando a un estudiante universitario o terciario. Ustedes probablemente estén pensando en una persona no muy capacitada, no muy culta, no un tanto desalineada, y que podría decir hasta un poco bruta. A veces sí, hay de esos, pero no todo es así. Ya en este punto te preguntarán cuál es el vínculo. Cuando se dio la revolución científica, en realidad no estábamos hablando de científicos, sino que teníamos filósofos naturales. Y en general eran personas de muy buena posición económica que podían dedicarse a pensar. Ahora, en aquel entonces, la navegación era totalmente imprevisible. O sea, uno se subía a un buque y no sabía cuándo iba a llegar, si es que iba a llegar, si algún día iba a volver. Entraba a condiciones de vida que no eran muy cómodas. Todo tiene un nombre distinto. Una puerta es una porta, una ventana es un ojo de buey, la gente habla raro, el laboratorio se mueve de un lado para el otro, los frascos se rompen. En conclusión, las ciencias del mar tuvieron un desarrollo tardío. Pero, en algún punto, la navegación hizo que fuera importante tomar datos y entender qué era lo que ocurría. Y eso fue lo que permitió que se desarrollaran. Ahora llegamos al punto donde estamos conectando todo en el mundo. Tenemos objetos conectados, tenemos el Internet de las cosas. Eso mismo está ocurriendo con el océano. Ahora tenemos la posibilidad de conectarnos y, como les decía, hasta podemos tener los datos en tiempo real o manejar instrumentos desde la oficina. Es parte de esta conectividad, es parte de esta nueva sociedad en la que estamos todos. Y eso también nos presenta desafíos.
Yo les había mostrado una foto de esa primera campaña oceanográfica, la del Challenger. El Challenger, allá hacia mediados de 1870, navegó durante 3 años y medio y obtuvo 263 perfiles, o sea, información de la columna de agua, a lo largo de esos 3 años y medio. En la década del 90 del siglo XX, hubo un proyecto internacional de circulación oceánica. Ese proyecto duró 7 años. En esos 7 años se hicieron 10.000 perfiles. A la izquierda de la imagen van a ver un cilindro amarillo con una antena. Estas son unas plataformas autónomas que uno las tira al agua y funcionan durante 5, 6 años. Cada 10 días van a superficie y transmiten datos. Van derivando a 2.000 metros de profundidad, así que tenemos información de toda la columna de agua cada 10 días de cada una de estas. Ya son boyas de un programa que se llama Argo. En un mes del programa Argo, recibimos 13.000 perfiles. O sea, en un mes recibimos más datos que en los 7 años de Argo. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar en el 2030? No lo sabemos. Sabemos que tenemos la posibilidad de tener mucha más información, mucha mejor información. Pero eso también, al tener más información, a veces nos genera más preguntas. Y esto ustedes lo pueden encontrar, que es un mapa batimétrico de los océanos, de dos especialistas, Smith y Sandwell. Y ustedes cuando miran esto dicen, bueno, entonces lo tenemos todo resuelto, ya sabemos cómo es el fondo del mar. Y la verdad es que no. Eso que están viendo ustedes es una aproximación a la realidad, porque no sabemos exactamente cuál es la topografía de fondo. Al día de hoy les podría decir que solo el 15% de los fondos oceánicos están levantados, con una resolución suficientemente buena como para decir que conocemos la topografía del fondo marino. Solo el 15% de los fondos de todo el océano global. Estas imágenes son muy bonitas, pero la realidad es que esto no es cierto. Se aproxima a la realidad, pero no lo es. Entonces, cuando empezamos a mirar, dice, bueno, pero ¿cómo tenemos que trabajar? Y tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia con respecto a cuando uno trabaja en tierra. Nosotros nos hemos ingeniado para establecer nuestras fronteras con otros países, con otras poblaciones en tierra. Tenemos algunas barreras naturales, como ríos o montañas. En el océano no tenemos eso. No tenemos fronteras naturales. Las fronteras políticas, si quieren, las divisiones políticas, se derivan de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, firmada en 1982, donde se establece lo que llamamos espacios marítimos. Todos han escuchado hablar de la zona económica exclusiva, o sea, las primeras 200 millas a partir de la línea de base. La línea de base están indicadas acá en amarillo, es una línea trazada a partir de la cual medimos todos estos espacios. Esa línea se asocia con la línea de las máximas bajamares. Entonces, yo sé que a partir de ahí hacia arriba estoy en tierra, a partir de ahí empiezo a computar las distancias para espacios marítimos. Primeras 12 millas náuticas, o casi 24 kilómetros, es mar territorial. A partir de ahí hasta las 200 millas, zona económica exclusiva. Los estados tienen ciertos derechos, no es soberanía absoluta, tienen ciertos derechos sobre la columna de agua y sobre los recursos de la columna de agua, y a partir de ahí lo que ven acá en un azul un poco más oscuro es alta mar, donde hay libertad total para las actividades. En lo que hace al fondo del mar, nosotros tenemos una plataforma. Hay una diferencia entre el concepto jurídico y el concepto científico, pero tenemos una plataforma, después una pendiente que es el talud, y después viene la emersión continental. Ahí el estado ribereño tiene derechos sobre ese margen continental, que en algún caso puede ir más allá de las 200 millas, si uno demuestra que la masa continental se extiende más allá de cierto punto. Entonces tenemos la zona económica exclusiva, donde tenemos algunos derechos sobre recursos
tenemos derechos sobre los recursos de la columna de agua y algunos derechos y obligaciones sobre la columna de agua. En alta mar no tenemos derechos sobre la columna de agua, pero podemos tener derechos sobre fondo y subfondo si el margen continental se extiende más allá de las 200 millas. El tema es que los ecosistemas no saben de estas divisiones políticas. Entonces ya el problema pasa a ser otro. ¿Qué hacemos con pesca transzonal? ¿Qué hacemos con un recurso que está de un lado y se mueve hacia el otro? Empieza a ponerse cada vez más complejo. Además, no hay una línea que yo pueda trazar, no puedo poner mojones. Entonces ahí también empiezan las cuestiones de decir exactamente dónde está cada límite. En el caso de Argentina, como ustedes saben, se hizo una presentación, yo olvidé decírselo a Miguel, entre mis tantas funciones también soy el coordinador de la subcomisión técnica de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental y tuve el honor y la suerte de representar a la Argentina, ser el coordinador técnico en la etapa de defensa ante Naciones Unidas de la presentación argentina. Lo que ven en el mapa de la izquierda es la zona económica exclusiva en celeste, en azul es la extensión de nuestra plataforma continental. Van a ver que hay unas líneas rojas de toda nuestra presentación. Una parte fue analizada por la Comisión de Límites y otra parte quedó pendiente de análisis. En realidad, el total de la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas, el trabajo total daba una superficie del orden de 1.800.000 kilómetros cuadrados. La parte que fue analizada corresponde a 352.000 kilómetros cuadrados, que es un poco más que la superficie de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.000 kilómetros cuadrados. Lo que se analizó y sobre lo que tuvimos una resolución favorable son esos 353.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Lo que nos da todavía un área más grande de responsabilidad. Y más allá de las 200 millas y más allá de la plataforma continental en lo que se llaman los fondos marinos, tenemos las áreas más allá de jurisdicción nacional. Entonces, cuando uno mira todo el globo, es decir, la Tierra, el 71% es océano, el 64% de los océanos es alta mar, o sea que está más allá de las 200 millas, lo que significa que el 45% del planeta es alta mar. Y ahí se presenta un desafío también adicional. ¿Cómo gerenciamos ese espacio que es común? ¿Quién es responsable y quién tiene autoridad? ¿Qué pasa cada vez que tenemos que hacer algo con ese casi mitad del planeta que no es jurisdicción de nadie, pero lo tenemos entre todos? Que no es lo mismo que patrimonio común de la humanidad, que es el caso de los fondos marinos, pero no el de alta mar. Ahora, volviendo un poquito a nuestras costas, esto se me ocurrió que lo podíamos ver en esta charla, se me ocurrió entrar a uno de estos sitios de tráfico marítimo para ver qué estaba ocurriendo. Esta imagen es de la semana pasada. Lo que están viendo ahí es la posición de buques pesqueros. Y van a notar que acá a la altura del Golfo San Jorge, pero bastante afuera, parece haber una cierta concentración. Y es natural, porque acá hay un fenómeno de circulación donde aparecen muchos nutrientes, que eso permite que se desarrolle la cadena trófica, y en determinado momento del año las pesquerías son muy buenas. Por ejemplo, calamar, en determinada época. Y esto hace que se concentren muchos pesqueros, y eso está muy cerca de la milla 200. Ahora, si le sumamos a los buques pesqueros los buques de carga, que ahora están en verde, aparecieron algunos buques más, donde vemos que hay una gran concentración es en el Río de la Plata. Y después vemos esto que ya les voy a explicar, una ruta marítima. Entonces ya tenemos los pesqueros y los buques de carga. Y si hacemos un clic más, entonces sumamos a los buques tanque. Y los buques tanque vienen principalmente de la altura de Comodoro Rivadavia, que vienen hacia el norte o desde el norte, y después hay un tránsito que va por fuera de costa que no es nuestro.
Y eso nos lleva a mirar esas líneas. Lo que están viendo acá es un compilado de varios meses a lo largo de un año de posiciones de buques que dan las principales rutas de navegación. Lo que se ve claramente es una ruta que parte casi recta desde Buenos Aires hacia el este, o desde Montevideo hacia el este, que es la ruta que normalmente utilizan los buques mercantes para ir a Sudáfrica. Buenos Aires está más o menos a la latitud de Ciudad del Cabo, ya sea porque esos buques llevan o traen carga hacia y desde África, o son los que van a Extremo Oriente. Entonces, algo que es bastante habitual es que sea, por ejemplo, Buenos Aires, Ciudad del Cabo pasa por el Cabo Buena Esperanza el buque, llega hasta Durban y de ahí se va hasta Hong Kong. Pero, ¿por qué les muestro todo esto? Porque ahí podemos ver que tenemos un gran tráfico marítimo costero, hay determinados buques que pasan por el estrecho de Magallanes, y es esta ruta que vemos acá. Algunos van alrededor, estos principalmente pesqueros, van alrededor de las Islas Malvinas. Tenemos concentración en zonas de pesca, y después tenemos grandes áreas donde rara vez pasan los buques. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿cómo hacemos para observar eso? ¿Quién está ahí? ¿Quién está donde la ruta no es comercialmente viable? Buque de investigación, a veces. Cuando uno va con un proyecto, va a un determinado lugar y no siempre puede repetir. Los que suelen estar ocupando nuestro espacio marítimo, nuestro mar argentino, en el caso nuestro, pero ocurre con otros países, son las armadas. Y las armadas también necesitan conocer el medio, necesitan conocer el océano. Por lo tanto, estamos obteniendo información muy valiosa del océano a través del trabajo de nuestras respectivas armadas. Lo que me lleva a hacer un pequeño aviso. Yo les conté que estaba en el Servicio de Geografía Naval como secretario técnico. Esto no es algo del Servicio de Geografía Naval, esto es algo de una publicación de la Organización Hidrográfica Internacional, que es el prólogo de una de esas principales publicaciones, la M2, que dice: sin hidrografía, ningún buque navega de forma segura. No se construye ningún puerto. No se desarrolla ninguna infraestructura costera. No se implementa ningún plan ambiental marino. No se defiende ninguna costa ni isla. No puede efectuarse ningún salvamento marítimo. No se desarrolla ningún modelo de inundación. Y no se delimita ni establece ninguna frontera marítima. Por eso tenemos que ver el mar. En el caso nuestro, Argentina, tenemos que tener en cuenta que, y acá les doy una primera imagen, lo que ven marcado en rojo es lo que se llama una NAVAREA. Es un área de responsabilidad que asumió Argentina para la emisión de avisos urgentes a los navegantes. Y Argentina se hizo responsable de esta área, que llega casi hasta la mitad del Atlántico y va hasta la Antártida. Toda novedad en esta área la comunicamos, y en realidad el Servicio de Geografía tiene una guardia para eso, una guardia de seguridad náutica. Comunicamos estas novedades, esos avisos urgentes a los navegantes, que son transmitidos por radio y por satélite, y el mundo está dividido en diversas áreas. Nosotros tenemos el área 6, trabajamos en coordinación con el área que corresponde a Brasil, que está al norte nuestro en el Atlántico, con Sudáfrica, que está al este, y con Chile, que está al oeste, en el Pacífico. Y la que ven marcada en amarillo es el área asumida por Argentina como responsabilidad para búsqueda y rescate, es el área SAR. Entonces estamos teniendo un área para cubrir inmensa. Lo que le hablaba de espacios marítimos, si vemos lo que está dentro de lo que está por dentro de la línea de base, que son las aguas interiores, tenemos casi 70.000 kilómetros cuadrados. En lo que hace al mar territorial, las primeras 12 millas son 126.000 kilómetros cuadrados. La zona económica exclusiva, 2.700.000 kilómetros cuadrados. Antártida, tenemos un área de 2.100.000 kilómetros cuadrados. La plataforma continental, más allá de las 200 millas, en la parte continental y insular es cerca de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y la Antártica 719.000 kilómetros cuadrados. Son cantidades inmensas, uno pierde proporción
de lo que estamos tratando de cubrir. Pero tenemos que trabajar en esto, tenemos que mapearlo, tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo, tenemos que predecirlo. Esta imagen, si bien de 2017-2018 fue virtualmente lo mismo, lo que representa es el perfil marítimo de Argentina. Entonces, en el año 2017-2018 fue una cifra similar, se movieron mercancías por 125.000 millones de dólares, entre importaciones y exportaciones. La mayor parte de nuestro comercio internacional, perdón, Miguel. Bueno, listo. Perdón por la interrupción. Yo me entusiasmo con algunas cosas y me voy de largo. Buena parte de nuestro comercio internacional es marítimo. En el año 2018 se movieron 2 millones de contenedores, cerca de 1.700.000 concentrados en Buenos Aires y parte de la hidrovía. En pesca, estos informes son de la FAO, de Naciones Unidas, es un informe que se hace bianual. Este informe publicado en 2018 dice que la captura en Argentina fue en el 2016 de 736.000 toneladas y se prevé que para el 2030 va a aumentar casi un 16%. De esas 736.000 toneladas se exportaron 560.000 toneladas. El aumento del turismo es impresionante y lo que están viendo ahí las imágenes es el tráfico marítimo en el sector antártico argentino a partir de información de AIS obtenida por el Servicio de Geografía Naval en conjunción con la empresa Hidrovía. En lo que hace el Servicio de Geografía, nuestra historia es desde 1879, que fuimos creados. Lo que ven, la imagen del fondo, es Dársena Norte, y verán en el centro arriba que hay una construcción, es la casa que ven a la izquierda, era una casa de Eduardo Madero, que fue la primera sede del Servicio de Geografía Naval. En aquel entonces, con un sentido muy práctico para entender cómo era nuestro mar. Nuestros primeros buques oceanográficos, el San Luis y San Juan, en 1929, y una foto publicada en la revista Caras y Caretas a bordo del buque oceanográfico San Luis, de investigadores del Museo Nacional de Historia Natural, donde Argentina ya estaba tratando de entender qué pasaba en sus mares. A partir de la Segunda Guerra Mundial tuvimos grandes cambios tecnológicos, la necesidad de intercambiar información, un concepto distinto de las ciencias del mar. Enviamos a nuestros primeros oficiales a estudiar a Estados Unidos. El capitán Luis René Capurro fue uno de los primeros, fueron 4 que fueron a estudiar a Scripps, en California, y cuando volvió, fue en 1947, cuando volvió en el 49, la Armada dijo: convierta al buque Ara Chiriguano en buque oceanográfico. Y ahí tuvimos un buque dedicado, pero en ese periodo de 20 años se dieron esfuerzos a nivel internacional, como el Año Geofísico, se creó la Comisión Nacional del Antártico, se trabajó desde el Servicio de Geografía con el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de la Plata para entender la biología de nuestros mares, y se creó el Departamento de Oceanografía, que hasta entonces estaba subordinado a la hidrografía y a las cartas náuticas. Se creó el Departamento de Oceanografía para empezar a trabajar específicamente en ciencias del mar. En ese periodo, la Argentina también decide, a través de la fundación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, crear la carrera de Oceanografía en 1963. Se crea un Comité Nacional de Oceanografía, se crean institutos y recibimos un velero oceanográfico, el Atlantis, símbolo del Instituto Woods Hole, que fue rebautizado como el Austral. Fuimos trabajando y hubo épocas donde tuvimos 4 buques oceanográficos y 2 lanchas hidrográficas, además de usar los buques de la Armada para entender nuestro mar argentino. En las actividades y vínculos que derivaron de esos 4 oficiales que fueron a estudiar de Estados Unidos, nos permitió hacer relevamientos geológicos, geofísicos y físicos del Atlántico y del Atlántico sudoccidental, pero de todo el Atlántico podemos llegar al Atlántico Norte, y se crea la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Ahora, 20 años, pasado ese periodo, de 1970 a 1990, hemos cambiado la tecnología, pasamos a observaciones continuas, al monitoreo, a los satélites, al reconocimiento geológico geofísico, y finalmente
llegamos a lo que yo les mencionaba, ahora estamos en plataformas autónomas y oceanografía operacional con desafíos para la formación y los recursos humanos. Estoy casi llegando al final y ahora les quería hablar un poco de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que tengo el honor de presidir. No, o sea, no puedo representar a Argentina porque represento a 150 países. Y en realidad no es el edificio, este es el edificio de UNESCO, ocupamos nada más que parte de un ala de un piso, con un secretariado muy chico de apenas 20 personas, pero una comunidad de 150 países realmente interesados por el océano. Cuando busquen la COI se van a encontrar que es el Comité Olímpico, o puede ser el Consejo Leico Internacional, o puede ser el Institut Obert de Cataluña, lo que significa que, a pesar de tener casi 60 años de vida, todavía no logramos que Google nos reconozca como un valor importante para el océano. Sin embargo, damos apoyo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, a la Convención de Cambio Climático, a pequeños estados insulares en desarrollo, a la reducción de riesgos y a lo que conocemos como la Constitución de los Océanos, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Nuestra misión básicamente se organiza alrededor de 6 funciones, donde en el centro está el desarrollo de capacidades, pero esto gira alrededor de la investigación científica, la observación, la evaluación y la información para políticas, la gestión y gobernanza sustentable y los sistemas de alerta temprana. Un concepto que me encantaría discutir con ustedes en algún momento es la planificación espacial marina, donde tratamos de entender cuáles son los usos, los conflictos y las sinergias que se pueden crear dentro del espacio océano. Energía, transporte, defensa, pesca, turismo, investigación, todo junto, eso nos lleva a planificación espacial, que es un concepto fundamental, muy parecido al ordenamiento territorial. Uno de nuestros trabajos fue entender qué tan grande es la ciencia del mar, y acá van a ver al mundo deformado en función de la cantidad de publicaciones científicas. Vimos que en Latinoamérica estamos deformados no tanto como África, que casi no aparece, excepto por Sudáfrica, pero vemos un valor muy importante en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Colombia, y eso es porque en lo que hace a oferta académica, entre Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, tenemos el 60% de toda la oferta académica en ciencias del mar de América Latina y el Caribe. No es que tenemos potencial, tenemos los recursos humanos capacitados, tenemos la capacidad. Entonces, con eso podemos trabajar en estos objetivos de desarrollo sostenible, que como les decía es una de las metas de la COI, y lo que quería charlar con ustedes es esto, ¿no? El futuro comienza hoy, no mañana. Hoy estamos hablando de áreas marinas protegidas, de planificación espacial, de grandes ecosistemas, cambio climático, reducción de desastres, plataformas autónomas, economía oceánica sostenible, investigación y desarrollo. El tema es que tenemos que entender la dinámica. Tenemos regímenes sectoriales donde hay normativas, donde hay operadores de productos y servicios, consumidores, ingresos, tasas e impuestos, un sector financiero, operadores que tienen vínculos muy estrechos. Y tenemos presiones y nichos, gases de efecto invernadero, sobrepesca, uso del lecho de la tierra, plástico, gobernanza. El tema es que la transición implica conocimiento. Y para eso llegamos a lo que va a empezar el 1 de enero de 2021, que es el diseño de Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, donde los desafíos son entender la contaminación, proteger, gestionar y restaurar el sistema, la alimentación, la economía oceánica, el nexo océano-clima, los sistemas de alerta, la observación, una representación digital de todo el océano, la información, los cambios de comportamiento, hay cambios que son sociales. Tenemos que apuntar a observaciones y tecnología, a herramientas de modelación, al mapeo oceánico, a una investigación transdisciplinaria integrada, a la comunicación y a la concientización y al desarrollo de capacidades. Para eso tenemos que aprovechar y estimular, coordinar los esfuerzos interdisciplinarios para lograr acciones a todos los niveles y tener una vía global responsable y que responda al desarrollo. Estamos
con una ciencia que es buena para diagnosticar, pero necesitamos que provea soluciones y nos motive para la acción. Tenemos sistemas de observación para determinados servicios, necesitamos que sea para el pasado, presente y futuro. Tenemos vacío de conocimiento, necesitamos una cultura oceánica. Tenemos financiamiento basado en la investigación y tenemos que tener una cadena de valor dirigida al financiamiento y al compromiso. Básicamente, tenemos que ser audaces y creativos, tenemos que pensar a largo plazo identificando indicadores, tenemos que estar orientados a soluciones, tenemos que pensar a acciones, pero nos tenemos que apropiar del océano, porque es nuestro. Tenemos que verlo, tenemos que tener compromiso, sinergia y generar vínculos. Finalmente, y con esto sí ya termino, y esta es una buena noticia, dentro del marco de desarrollo de capacidades, nos anunciaron hace 2 semanas que en una etapa de centros de capacitación especializados en ciencias del mar, se ampliaron de 9 que había a 16 en todo el mundo, y en Argentina, en un esfuerzo entre el Servicio de Geografía Naval, la Escuela de Ciencias del Mar de la Armada Argentina y la Universidad de Buenos Aires, pasamos a tener el primer centro especializado de capacitación de ciencias del mar de América Latina. Los otros son centros regionales, vamos a tener un centro especializado para formar recursos. Convirtamos entonces lo que puede ser un problema en una oportunidad para crecimiento. Muchísimas gracias, les pido 1000 disculpas por el tiempo que les tomé. Como habrán notado, me entusiasmo mucho cuando hablo de esto. Pensé que no iba a poder hablar tanto tiempo y después me di cuenta que me excedí. Así que mis Fue disculpas, excelente. vuelvo Hernán No. Es más, para las creo que preguntas. podrías estar hablando toda la noche y podríamos estar escuchándote toda la noche. La verdad que impresionante, tantas cosas que no conocemos, ¿no? Que ignoramos. Pero bueno, gracias por aclararlo todo. La verdad que una charla, pero exquisita. Vamos a pasar a unas preguntas que fueron dejando algunos amigos rotarios acá en el chat. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos con las preguntas que están en el chat y después abrimos a algunas personas que quieran hacerle alguna pregunta en vivo. Así que bueno, Susana Borroni de Rotary Club La Lucila, bueno, ella preguntaba si además de prefectura naval, la Armada está en patrullaje del litoral marítimo argentino como antes hacían con los aviones apostados en la base Almirante Sar. Sí, siguen los patrullajes con aviones, siguen patrullajes con los buques. La corbeta Granville volvió hace poco de una de estas patrullas, pero también una de nuestras patrullas de alta mar, el patrullero Bouchard, que fue incorporado a la Armada muy recientemente, este año, llegó en el mes de febrero, está dedicado a patrullaje de la zona económica exclusiva y en particular de la milla 200. Ya tuvo apenas en una de sus primeras patrullas, también hizo una captura de un buque portugués, si no me equivoco. Algunos días antes había venido trabajando junto con un buque de prefectura. El buque de prefectura fue el que capturó un buque chino y a los 3 días después el Bouchard capturó este buque portugués que estaba haciendo pesca ilegal. Así que sí, eso continúa, pero obviamente es un esfuerzo muy grande y que requiere tener más y mejores medios para poder preservar lo que es nuestro, o sea, nuestros recursos. El problema que presentaba al principio de pesca ilegal es muy serio y tenemos pesquerías que son muy interesantes y muy valiosas. Entendidísimo. Bueno, Miguel Hernández de Rotary Club de Ingeniero Maschwitz hacía una pregunta que creo que va de la mano a esta respuesta que estás dando vos, que es, bueno, la pesca ilegal, cómo debería ser atacada y cómo es la participación de la Armada y la Prefectura con respecto a este tema. Bueno, como les decía, acá no alcanza solo con monitorear, uno podría monitorear desde el espacio con satélites, se hace. Uno podría monitorear desde aviones, pero lo que necesitamos es tener buques como el Bouchard. Hay otros 3 en construcción en Francia, hermanos gemelos del Bouchard. Necesitamos tener esos buques patrullando, necesitamos tener presencia, necesitamos tener reglas claras, tener una legislación que nos apoya, pero que también imponga multas razonables. Hace 2 semanas, lo comentaba con Miguel, se estaba discutiendo en diputados una actualización, una ley para actualizar las multas que se aplican a los buques que están pescando ilegalmente, porque eran irrisorias. En la medida que
uno no pueda tener una política clara de zanahoria y garrote, zanahoria para poder dar licencias de pesca con un cierto beneficio bajo control del Estado como responsable del recurso, y garrote cuando no se cumplen las normas y hay gente que pesca ilegalmente, vamos a fallar. También tenemos que controlar, obviamente, no todos la pesca ilegal son buques que vienen del exterior, también han habido casos de buques propios que con licencia de pesca han pasado la captura a un buque factoría para no venir con todo eso a puerto y tener que pagar impuestos sobre el total. Entonces pescó 2 veces, pero pagó una. Entonces tenemos que también tener control sobre aquellos que pescan con permiso. Entonces tenemos la pesca ilegal y la no reportada, que esa es pesca no reportada. La otra es pesca no regulada, que es otro problema, que si hay una pesquería tenemos que tener clara indicación de cuál es la captura máxima sostenible y cuáles son los cupos de pesca. Bueno, podemos hablar... Tenemos problemas con la pesca ilegal y con la pesca legal también. Bueno, porque es pesca ilegal, no regulada y no reportada. Ese es el problema. Son 3 aristas del problema pesca. La que es ilegal, la que no está reportada o la que no está regulada, que también genera un problema. Entendidísimo. Bueno, Marcelo Gómez pregunta si el efecto del Niño producido en las costas del Perú afecta al Atlántico Sur y de qué manera. Sí, bueno, cuando hay fenómeno del Niño, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando el Niño es, en particular cuando es muy intenso, van a tener sequías muy, muy, muy intensas en Australia y exceso de precipitación en, por ejemplo, en Brasil, en la Mesopotamia, lo que genera un aumento en las descargas, en la descarga del río Paraná y del río de la Plata y en la pluma de dispersión del río de la Plata, y modificaciones en la temperatura, porque también eso hace que haya otro tipo de cobertura nubosa al tener un exceso de lluvias. Así que sí, hay un efecto muy interesante, y después tenemos el opuesto, que es la Niña, es como si fuera un sub y baja. Después de ese exceso de temperatura en las aguas tropicales del Pacífico que genera el fenómeno del Niño, el próximo ciclo es la Niña, donde va a haber lluvias intensas en Australia y la sequía la tenemos nosotros. A la inversa sería. Perfecto. El Niño y Bueno, la Niña. el niño y la niña. Bueno, Hugo Gruner nos hace una pregunta que es muy interesante, que si a nivel nacional este estudio perfectamente explicado por vos ha sido puesto a disposición de los gobernantes, y si es así, ¿qué respuesta se obtuvo de esto? Hemos tenido vaivenes en nuestra historia, como les decía, nuestra historia en el mar no es precisamente reciente, como Argentina y en particular la Armada y el Servicio Geográfico. Hemos tenido intentos de conformar distintas comités y comisiones para organizar nuestro trabajo en temas de ciencias del mar, y por algún motivo o el otro hemos fracasado. Hemos tenido épocas con secretarías o subsecretarías de intereses marítimos y después las hemos dejado de lado. Más recientemente hemos tenido una iniciativa que se llama Pampa Azul, que ahora se ha relanzado, que trata de impulsar todos los temas oceánicos. Yo soy un poco enemigo de aquellos que parecen ser fundacionales, que todo hubiera empezado hace relativamente poco. Tenemos una larga historia, podría decir, hace más de 100 años también que el almirante Storni nos habló de los intereses marítimos, y sin embargo todavía estamos dando vuelta alrededor del asunto. Entonces sí, se pone en conocimiento, lo que nos ocurre es que nunca terminamos de tomar conciencia. Ahora, por eso dejé también la placa de Julio Verne y 20.000 leguas de viaje submarino. El problema no es solo nuestro. El cambio climático no empezó ahora, ya lo sabía Julio Verne. Entonces uno también se podría preguntar qué es lo que hacemos como sociedad. ¿Podríamos hacer cosas mejores? Sí, yo creo que estamos tomando conciencia, pero porque nos estamos acercando a algunos de esos puntos de inflexión donde puede estar en juego nuestra propia subsistencia como la conocemos. Perfecto, clarísimo.
Susana Borroni, de Rotary Club La Lucila, pregunta si sigue vigente el proyecto de una central eléctrica mareológica en el istmo Florentino Meguino de la península de Valdés. No, eso quedó en carpeta y sobre todo después de que fue tomando cada vez más valor de protección toda la zona de la península y los golfos en términos ambientales, hoy día sería casi impensable hacer un corte en el istmo para aprovechar los desniveles de marea. Tenemos otras zonas en el litoral atlántico que tienen una amplitud de marea todavía mayor. En la zona de Río Gallegos, por ejemplo, la amplitud máxima de marea astronómica puede llegar en el año en algunos momentos a 12 metros. Entonces uno podría intentar aprovechar esa amplitud de marea tan impresionante que se da en pocos lugares del mundo para tener una central de generación de energía, o sea, una central mareomotriz. El problema es que no tenemos cómo almacenarla y transportar desde Río Gallegos hasta los centros de consumo de energía lo que se pueda consumir por mareas no la hace muy rentable. Rentable, se entiende. Uno podría pensar, también hubo proyectos que no involucran la marea, pero es tratar de aprovechar la energía de las olas, o sea, es energía undimotriz, pero algo que también es muy popular en muchos lugares del mundo es instalar mm, generadores eólicos en el mar. Entonces uno podría aprovechar los vientos y quizás sería algo más continuo y más fácil que estas estaciones que a lo mejor las tenemos que poner en lugares donde no hay quien pueda aplicar o usar esa energía que se genera. Entendidísimo. Bueno, Teresa Morales, de Rotary Club de Garín, pregunta qué acciones se están realizando para mitigar el impacto de las actividades humanas en los océanos. Bueno, a ver, algunas cosas es tratar de concientizar a la gente. Alguien comentaba al principio de esta charla el cartel que tenían en la zona de Maschwitz en un arroyo diciendo lo que tiran acá va a parar al mar. Francisco, sí. Eso parece algo menor, pero eso está ocurriendo en muchas ciudades donde uno lo puede ver pintadas en las alcantarillas, lo que usted tira acá termina en el mar. Eh, Tomar conciencia de lo que hacemos nos permite cambiar actitudes, que está vinculado también a, lo han visto en muchos países, medidas para, por ejemplo, limitar el uso de bolsas de plástico, la recuperación de botellas plásticas, la prohibición de uso de sorbetes. Ahora, eso parece ser algo menor. Lo que se está intentando hacer ahora, y es una discusión que se está dando muy fuerte, es en el contexto de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, es volver a retomar el vínculo océano-clima e instalar eso como una agenda y que los países tengan compromisos nacionales para limitar la generación de gases de efecto invernadero, porque no solo aumenta la temperatura de la atmósfera, sino que sabemos aumenta la temperatura del agua y cambia la circulación y la moderación del clima. Entonces uno podría decir, se está fomentando el uso de vehículos eléctricos en muchos países del mundo y salir de los combustibles fósiles. Ese es un cambio de actitud. Hay otras actividades que todavía no estamos tomando conciencia y no lo mencioné en la charla, que es, por ejemplo, teníamos que tomar conciencia en cómo descargamos los medicamentos en el agua. Hay estudios que indican, por ejemplo, que medicamentos oncológicos siguen manteniendo sus propiedades aún estando dentro del agua y eso puede pasar a los peces. Eso nos falta tomar conciencia. Y nos falta tratar de encontrar ese camino para relacionarnos con el océano. Seguimos estando de espaldas al mar. Hasta que no nos demos vuelta y entendamos que también es parte de nuestra casa, que no es una alfombra donde tiramos la tierra abajo y desaparece, ahí nos falta mucho camino. Es parte de lo que hablaba de intereses marítimos para la concepción de Argentina y de la Armada, o cultura oceánica, o el Ocean Literacy. Tenemos que trabajar en eso. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta del chat. Sí. También de Susana Borroni, de Rotary Club La Lucila.
Pregunta si no se logró ampliar la plataforma argentina por acumulación de sedimentos a lo largo de los años. No, bueno, en realidad tuvimos que hacer un trabajo que fue más que a lo largo de los años, llegamos a hablar de procesos que se dieron más o menos como 130 millones de años atrás, ¿no? La formación de los continentes, cómo nos fuimos separando de África. En lo que hace a sedimentos, obviamente, el espesor sedimentario nos permitió en algunos casos ir más allá de las 200 millas, pero porque hubo una descarga que viene de millones de años atrás, no es algo reciente. Es una de las fórmulas, eso da para otra charla de una hora, y por lo menos, ¿no? Pero una de las fórmulas para llegar a la extensión de la plataforma es de espesor sedimentario. Es una de las que usó Argentina. En realidad Argentina usó todas las fórmulas y todas las alternativas y combinaciones disponibles en la Convención de Derecho del Mar, de la CONVEMAR. Perfecto. Bueno, clarísimo. Como hasta ahora no hay manos levantadas, acaba de entrar otra pregunta al chat, pero bueno, le voy a dar la oportunidad a Osvaldo Francisco Galmosi que la haga personalmente. Que active por favor el micrófono. No está conectado. Bueno, Hola, hola. Hola, hola. ahí está, ahí está. Soy Miriam Caudulo, la esposa de Osvaldo, del Rotary Club de Punta Chica y de la Flota Delta también. Queríamos preguntarle qué opinión tiene respecto de la eficiencia de esta embarcación que tiene un sistema inventado por un joven holandés, Boyan Slat, creo que se llama Interceptor, que lo muestran los videos como algo fantástico que puede recoger basura de los ríos y, bueno, recuperarla para que no lleguen al mar. Mire, yo creo que es un sistema útil si estamos en un recinto cerrado, semicerrado o de dimensiones reducidas. Hay quienes han pensado en tener un sistema similar para hacer una limpieza del océano cuando hablábamos de este gran parche del Pacífico Norte. Ahí sería totalmente ilógico. O sea, es imposible pensar que uno puede sacar la basura acumulada en el océano con un sistema de estos. Pero sí es muy útil, como decía, en zonas costeras limitadas o en cuerpos de agua semicerrados donde uno puede sacar todo lo que está en superficie. El gran debate es cómo hacemos para evitar que llegue la basura. Recordará por ahí también la imagen esa casi al principio donde estaba el pañal, la botella, la alfombra, y eso no lo puedo sacar ya de la superficie porque en algún momento eso entra en la columna de agua. El plástico ya está en la columna de agua. Sí. Entonces, este sistema que lo único que hace es tomar lo que está en superficie no sería eficiente para resolver el problema serio que estamos teniendo, pero sí en un ámbito, como decía, un poco más limitado. Sí, muchas gracias. Muchas No, por gracias, favor. porque bueno, uno lo ve como las redes difunden muchas cosas, pero hay que también ser cauteloso en cuanto a la efectividad que pueda tener. Muchas gracias. Sí, no, por favor. Perfecto. Bueno, vi que alguien había levantado la mano y después la bajó. Roberto, soy yo. ¿Me escuchás? Roberto, sí, adelante Roberto, pueden preguntarle. Hola, Troisi, ¿cómo le va? Capitán López habla de la Armada. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se acuerda del 2004 de hidrografía? Sí, por supuesto. ¿Cómo anda? Bueno, una preguntita. ¿Cómo afecta el desprendimiento de las algas que están llegando a todas las costas, de las costas maravillosas esas que nos están bañando las algas? ¿Se irá ese ritmo de desprendimientos? ¿Y por qué se produce? Yo prometo contestarle si usted me dice cuál es el hándicap que tiene ahora en golf. 22, 21, 20. Hoy me ganó otra vez Hernández. Siempre me gana Hernández.
Qué bravo ese. Listo. ¿Ya? No me quedó claro, como buen contador no me quedó claro, me dijo 22, 20, 21. O sea, como 20, buen contador 20. me dio 3 números ya, pero... 20 está bien. Pero no juego mal. Pero me divierto con mis amigos. Un gusto escucharte y te felicito como siempre por tu labor y tu compromiso con esto, ¿no? Con esto que es el mar, el océano y tu profesión. Así que te felicito nuevamente. Muchas gracias, señor. A la pregunta suya del sargazo. Es un problema muy serio. Es un problema muy serio que está emparentado con este proceso de calentamiento del océano, modificación de la circulación. Entonces, está viniendo sargazo del Atlántico, está entrando al Golfo de México y está también bañando las costas de Florida. Entonces, es un problema muy serio que están teniendo. Habrá visto usted las imágenes de la playa de Cancún, llena de sargazo, que después se descompone. Y las playas ahí son esencialmente para turismo, pero Claro. pasa también en Miami, donde ahora no hay día donde usted no encuentre sargazo. Y ahí se empiezan a generar problemas. Lo que preguntaban recién de estos sistemas para recoger la basura, se han pensado también sistemas para recoger el sargazo mientras está flotando en la columna de agua antes de que llegue a la costa. Porque, ¿cuál es la contrapartida? Si así como hacen, por ejemplo, en la playa de Miami, que pasa el tractor levantando la arena y sacando el sargazo todos los días, si usted tuviera ahí una zona donde anida la tortuga, se la lleva puesta. O sea, en realidad está modificando todo el ecosistema intermareal. Entonces dice, no la podemos levantar de la costa. Bueno, ¿dónde la saco? Bueno, sacala del agua. Bueno, ¿pero qué hago? Voy con un buque, voy tratando de levantarla. Y está generando un problema, modificando el ecosistema. Había partes de la cadena trófica que se alimentaban de seres que ahora se fueron porque está el sargazo. Está generando cambios muy grandes y que no va a tener marcha atrás. Vamos a tener que acostumbrar a vivir con eso. Es un problema serio. Pero es parte del cambio climático. Claro, es una de las consecuencias. Como le decía, los tiempos de reacción son muy lentos, así que por más que uno pare de hacer algunas cosas ahora, hay procesos, fenómenos que van a seguir. Bueno. Qué lástima. Sí, siempre le queda el golf, señor. Sí, mejor el campito de golf, ¿no? Sí, lo riego, vamos a regar el golf. Bueno, un gusto, ¿eh? Mucha suerte. Un gusto verlo, señor. Bueno, fue enorme la cantidad de información que ha volcado el jefe ahí en estos videos. Estas informaciones son enormes, que dan idea de una cantidad también enorme de gente que hace falta para llevar adelante muchísimos proyectos que deben estar ahí en carpeta desde hace años, incluido el real ataque que habría que hacer a la flota extranjera, es con una flota propia, porque la pesca está siendo diezmada por los que están afuera, y por más que pongas policía a perseguirlos, la comida tuya te la tenés que ir a buscar. Tenemos que tener una flota compatible con el volumen, la capacidad de producción que puede tener nuestro mar, y en vez de que vengan ellos a pescar, le tenemos que vender las latas llenas de pescado adentro. Jefe, magnífica la exposición, ¿eh? Una maravilla. Hace muchísimo que no escucho algo tan bien, tan lucidamente mostrado en los ambientes que nos circundan. Lástima que también estamos degradándonos, no solo en el tema de la pesca, sino también en la educación. Gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Gracias, Salvador. Bueno, ¿una pregunta más? Sí, faltaba decir que soy del Club Rotario Balcarce. Acá cosechamos papa, pero en el mar hay que cosechar peces y hacer los pescados. Un placer, Salvador, un placer. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Vamos a pasar.
le voy a dar la palabra al al asistente, perdón, del gobernador, a Francisco Jiménez. Gracias, Hernán. El gobernador de distrito está celebrando el cumpleaños de su hijo y no nos pudo acompañar hasta el final. Les agradezco a todos los que han permanecido escuchando esta maravillosa exposición de Ariel. Felicitarte, Ariel, porque realmente ha sido muy didáctico y muy entretenido a la hora de exponernos estas ideas y nos has mantenido atentos a todos a lo que nos ibas diciendo. En Rotary, el mes de septiembre lo dedicamos a la alfabetización y a la educación básica. Y realmente creo que tenemos que aprender mucho más sobre nuestro mar y sobre las posibilidades que tenemos para explotarlo adecuadamente y además cómo cuidarlo mejor, ¿no? Creo que en eso nos hemos centrado y tenemos que seguir trabajando. Hoy nos diste la oportunidad de hacer un pequeño aporte a todos los que asistieron y te pudieron escuchar. Y los felicito a los dos presidentes de Mashwit como Garín, que nos han permitido este espacio para poder compartir estas ideas. Ojalá sigamos teniendo proyectos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y nos ocupemos un poco más del tema. Los invitamos a todos a acompañarnos en las próximas presentaciones que los vayamos invitando. Trataremos de mantener este nivel de calidad en los oradores y la verdad es que creo que te vamos a volver a convocar porque nos dejaste un par de temas para seguir trabajándolo más en profundidad. Así más de uno va a querer volver a escucharte y darnos la posibilidad de aprender un poco más del tema. Muchas gracias a todos por participar y cuídense porque estamos todavía con el virus dando vueltas y no hay vacuna. Bueno, Hernán. muchísimas gracias, Francisco. Fue un verdadero placer estar esta noche con ustedes. Les agradezco mucho la paciencia y me he excedido mucho en el tiempo, pero habrán notado que me entusiasmo. Así que nuevamente mis disculpas y mi agradecimiento por esta invitación y poder compartir este rato con ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, invitamos al señor José Cabral a que dé cierre de esta reunión y bueno, los integrantes de Rotary Club de Mashwit, Garín, y no me acuerdo si había alguien más que estaba pactado ya para continuar la reunión para tratar el tema del Zoom que viene, si nos podemos quedar. Pero bueno, la reunión la puede dar por finalizada, señor José. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por todas las personas que nos han acompañado. Realmente excelente la disertación. Muy buena lección, Francisco. Gracias al Tracy. Esperemos contar nuevamente con usted, porque este tema realmente es amplio y tenemos que seguir trabajando con el medio ambiente como se está haciendo ahora. Así que muchísimas gracias y vamos a dar por finalizada la reunión con el campanazo. Aguárdenme un segundito, por favor. Realmente nos ha llenado de muchísima información y yo creo que todos estamos muy agradecidos por toda esta disertación. Muy amable. Bueno, no quiere salir el campanazo. Yo te ayudo, Dale. José. Bueno, dale, haceme el favor. Ahí está. Gracias, Miguel. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
Quedan Buenas los noches. micrófonos liberados para... Mientras más sabemos del tema y estudiamos, nos damos cuenta que sabemos poco. Por eso tenés razón que tendríamos que escucharlo de vuelta otro día con más detalle. Es muy amplio todo. Buenas noches para a todos. todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Su exposición Muy buenas noches a todos. maravillosa. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Francisco, no sé si por la hora coinciden en continuar con esta reunión o no, pero bueno, teníamos que tocar unos temitas. Miguel. Sí, hoy tuvimos la reunión con el municipio por el tema de la jornada de limpieza del sábado. No sé si Alfredo le quiere contar un poco a los de tu club. Y básicamente quedamos yo tengo que informarle al municipio cuáles van a ser los puntos de limpieza. Yo ya lo transmití al club todo lo charlado, Francisco. Bárbaro. Yo les cuento que hay con el grupo este de los talares, ellos quieren hacer un punto de limpieza en el arroyo Garín y el puente Santa Fe. Y por otro lado, hay un interés por hacer una limpieza al costado de la ruta 26, desde las vías hasta la calle Brasil, para los que quieran ir levantando, circulando. ¿Sí? Si alguno del club está interesado en esos puntos o en alguno de esos dos lugares, sería piola que se puedan combinar para que lo hagan entre los dos, entre el Rotary y los talares. Y después hay un grupo, yo si quieren les paso el contacto, que es de Martín McAllister, que no tiene nada que ver con los de Boca, pero no sé de qué cuadro es. Pero él tiene casa sobre el arroyo Escobar y hace siempre limpieza y se va a unir. Es cerca, creo que donde vive Pablo, ¿no? Es a la altura de Palmer, por la ruta 26, en Acacias, ¿no? Más o menos. Si quieren después les paso el lugar. Él hacia ahí, y está la idea de hacerlo también en el puente de la Arenera, ahí donde está la placita con los bancos. Les cuento y les dejo la inquietud de esos serían 3, 4 lugares para hacer la actividad en Mashville. Perfecto. Si quieren, y una vez que definan los lugares, yo les puedo ayudar con el tema de la gráfica, que ya tenemos armado y podemos replicar. Hoy se los mostré en la reunión a ustedes, a los que estaban. Buenísimo. ¿Y quiénes van a definir los lugares? ¿Eh? ¿Y quiénes van a definir los lugares? Ustedes. Vamos. Podríamos ir a todos los lugares, a los 3. Bueno, si lo definen, lo bueno es que me avisan y yo ya lo informo al municipio, porque el municipio va a hacer su propio trabajo con su gente, les puede llegar a aportar a algunos que se acoplen a esos lugares, y lo que recolecten también, ellos después lo van a levantar. O sea, el tema es bolsa de residuo y guante y salir a caminar y levantar, para no estar en un lugar específico, por ejemplo lo de la ruta 26 hasta la calle Brasil, porque las banquinas, está bien, ahí habría que avisar para que por ahí esté personal de la patrulla urbana del municipio,
No, ya sé que algunos los levanten. Son todos amigos míos ahí. No pasa nada. ¿A dónde? Van No, los yo hablo amigos. de lo que No alguno pasa nada. de esos que anda medio distraído manejando y justo Ah, usted está mirando al costado y levanta no, como pensé que solita decías la por los mano. muchachos del barrio. Ah, no, no. No, por la seguridad no decía yo por la seguridad vial. Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Estar, Bueno, dale. estar al costado de la ruta es un lugar que puede ser peligroso. Listo. Perfecto, Francisco. Yo apoyo el lugar que decidan. Te Me ponen los sumo a... chalecos amarillos y te ven de todos lados. Claro, sí, tal cual. Aparentemente va a ser buen tiempo, así que va a ser un día lindo para hacer ese tipo de actividad. Sí, 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 va a estar bueno. Bueno, ¿todo claro entonces? Yo te veo a vos nada más. Yo veo a Alfredo, José, y hay 3 o 4 más que... Juan, Juan se ha ido a cenar, Juan. Juan Ratazzi. Juan Ratalki. ¿A dónde está Juan? Acá, ya no lo ves. Está conectado, pero no se ve. Juan, salí de la cueva. Bueno, Escobar ya tiene definido dónde va Durmió Juan, me parece. Sí, va a tener su punto de Escobar, partida. Escobar Nosotros hoy va- con Francisco estuvimos también dialogando en dónde íbamos a tener los puntos de partida y así que yo creo que más o menos está bastante claro. Escobar va frente a la plaza, según lo que definieron hoy. Sí, Sí. cerca del estudio donde estoy yo, ahí hay un lugar donde se concentran en la calle Travi. Van a ir donde está A más una cuadra y limpio. me media. parece. ¿Eh? Van al lugar que está más limpio. Sí. Qué maldad. Que no te escuche Juan Carlos. Ya se fue porque no se quedó. Ahora le sacamos el cuero. Qué loco. Acá Buenas dejaron noches. direcciones Buenas para noches. mandar la grabación. Hoy ya hemos trabajado un poco. Sí, sí. Ya Sí, arrancamos sí. temprano, Alfredo. A las 11 de la A la mañana. mañana y ahora. Esta Con José nos reunión. vimos todo el día. Y Nos vimos a la nosotros mañana, nos vimos a la tarde y a la noche, mirá. a la tarde tuvimos que también reunirnos con Estamos Francisco porque trabajando porque mañana viene el gobernador, que está ahí de incógnito, nos va a visitar a nosotros. así que estuvimos muy Y se activos. fue. No le podemos tirar ni de las orejas por el cumpleaños. Sí, Bueno, sí, chicos, hasta se fue. mañana. Bueno, que tengan buenas noches, estamos en contacto y muy buena la reunión, fantástico. Espero que se vuelva a repetir. Gracias por Muy todo. bien, muy bien, gustó? Hernán. Felicitaciones, Como Gracias, siempre. José. Igualmente, muchas gracias. No, ¿Te gustó, por Hernán? Vos llamame mañana, por favor, a la mañana. Eduardo, mañana Alfredo, mañana hablamos. hasta mañana. Francisco, mil ¿Te gracias. gustó la reunión, Hernán? Sí, fantástica, la Estaba verdad que estuvo nervioso, buenísimo. Hernán. Lo estuve calmando al principio. Sí, sí. Es que ahí Alfredo fue él de entrada, me acomodó y bueno, ahora vos, viste. Pues ya ahora con Rotary no me está tan encima Alfredo, pero bueno, sigo su consejo igual. Está bien. Siempre es bueno tener un buen mentor. Exactamente, exactamente, así es. Bueno, buenas noches a todos. Que Mañana sigan hablamos bien, temprano, chicos. Alfredo. Yo estoy anotando acá los correos electrónicos porque si no, no le vamos a mandar a nadie. Sí. ¿Vos anotaste, Hernán? Los correos no. Entraron a escribir al final. A ver, sí. María Beatriz P. Listo, ya es la última esa. Lo tenés. Bárbaro. Gracias, muchachos. Estamos Adiós. por cerrado esto entonces. Vamos a cerrar. Chau, chau.